Ah, está padre. El queso de hebra. Está rico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live, que el día de hoy tenemos el tema de cómo detectar y atraer al mejor candidato para la empresa. Es un tema que en los últimos años ha venido evolucionando porque de alguna manera el hecho de buscar y reclutar a las personas ha cambiado. Ya no es simplemente lanzar una red y ver quién es el que cae o inclusive a veces quién es el menos peor de los candidatos que nos llegan para poder contratar. El día de hoy, la nueva tendencia en el área de personal se trata de vestir más de una manera mercadológica, de poder convertirte en una empresa que sea atrayente, que sea atractiva, que sea de alguna manera un lugar en donde la gente quiera llegar a trabajar. Para esto, el día de hoy estaremos platicando en este tema la licenciada Ludvika Hernández. Bienvenida, Ludvika, buenos días. Licenciado Héctor Arreola, también, mucho gusto, Héctor. Y el psicólogo Alexis Montalvo. El día de hoy, entre los cuatro, estaremos platicando acerca de este tema y desde diferentes perspectivas, lo cual nos puede generar un esquema de mayor entendimiento en relación a lo que estamos hablando de cómo atraer al mejor candidato para tu empresa. Actualmente no es suficiente con que tengas una carrera o que tengas una maestría o un doctorado. Hacen falta también desarrollar ciertas habilidades personales, como son las habilidades blandas. De esto te va a permitir poder destacar entre todos los candidatos que están compitiendo por una posición. Pero recordemos, no solo es una cuestión de estudios. Hay gente que a lo mejor no ha tenido estudios, que puede tener primaria, secundaria, bachillerato, que tienen la actitud. Esa actitud que nosotros tenemos que identificar y desarrollar ese potencial. Tenemos que aprender a liberar esos potenciales que tienen las personas para poder generar un buen candidato que podamos ir desarrollando y creciendo a la hora de volverlo empleado. Vika, pasando a la selección efectiva de personal, ¿cuáles son los puntos esenciales que tú consideras que son correctos para un inicio? Bueno, los tres elementos esenciales para el proceso de selección para hacer un buena elección de candidato es, como primer punto, la información que brinda el análisis del puesto, que proporciona la descripción de las tareas y especificaciones humanas como el nivel de desempeño necesarios para cumplir la tarea, ¿no? Como segundo punto, son los planes de RH a corto y largo plazo. Estos pues permiten conocer las vacantes futuras con cierta precisión y también conocer y conducir el proceso de selección en forma lógica y adecuada. Como tercer punto, pues hacer una investigación externa que facilite el análisis de los candidatos y pues que haya mayor precisión al elegir al correcto. Ok, muchas gracias, Vika. Alexis, tú aquí en CES Asociados en el despacho ya nos has acompañado y nos has realizado algunas entrevistas en relación a la selección de personal. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de la aplicación de estos puntos que acaba de comentar Vika? Bueno, los puntos que acaban de comentar van de la mano, son importantes todos, pero llevar el orden es algo esencial, es un proceso que tiene paso a paso para que tenga una efectividad completa. Pues el primero, como comentaban, era la descripción del puesto. Nosotros como parte de RH y en especial reclutamiento y selección, eh, hacemos una investigación más exhausta y elaboramos la vacante, por así llamarlo, y vamos a nosotros a difundirla en ciertos lugares que ya tenemos preestablecidos. Después haremos
lo que es el proceso de forma lógica. No vamos a pasar a recibir solicitudes y de ahí contestarles programando una prueba psicométrica o un estudio socioeconómico, porque no es lo que sigue. Hay un proceso, hay un paso. Es un método que debe llevar paso a paso para que sea de forma correcta y tengamos el éxito obtenido. Y por último, el análisis esta parte es llevada por los analistas. Ellos investigan más a fondo y pues recaban información mucho más importante que puede definir el final del proceso, que puede ser el contratar a la persona, al candidato más apto. Ok, muchas gracias, Alexis. Héctor, tú ya tienes muchos años en el negocio, de alguna manera todo este tema siempre todo este tema de reclutar bien a la persona correcta siempre ha sido algo con lo que se ha batallado, ¿no? Hay muchas ideas, muchas preconcepciones. En tu caso, ¿cómo has vivido, cómo has desarrollado esta forma de reclutar? Gracias, Hugo. Bueno, la verdad es que este tema da para mucho y a veces el tiempo no nos alcanza, pero pues esa es la intención, aportar un poco al menos. De manera complementaria a lo que mis compañeros acaban de comentar, hay algo también que se suma con relativa importancia, que es identificar aquellos elementos en la empresa que nos van a permitir precisamente tener mayor efectividad. ¿Qué tipo de elementos? Pues incluso desde comunicar, incluso ¿qué va a ser este puesto? Hay hoy en día puestos en las empresas que se diseñan con ciertos tecnicismos que hacia afuera pues no se conocen, que son muy propios, que son conceptos muy propios de la empresa y hacia afuera no se conoce. Y entonces, desde el lanzamiento de una convocatoria de una vacante, pues es importante describirle a las personas qué estamos buscando, es qué actividades o qué funciones van a cubrir esta vacante o los candidatos que se postulen. Desde ahí se despierta cierto interés, porque incluso hay empresas donde existe una mezcla de actividades, ¿no? De repente, lo veíamos hace poco por ahí en los grupos, alguien decía, busco un auxiliar administrativo, si no me equivoco, dice, pero que sepa manejar, un auxiliar contable, perdón, pero que sepa manejar. A ver, ¿quieres un auxiliar contable, pero también quieres un mensajero? Entonces, no está mal que busquen eso, ¿no? Pero sí hay que describirlo, sí hay que comunicarlo, hay que definirlo. Desde la parte interna hay que definir, precisamente hablamos de descripciones de puestos, que después se convierten en un perfil de puesto para convocar a la vacante. Entonces, desde ahí es importante definirlo y comunicarlo, darlo a conocer en esa difusión de la vacante. Esto nos va a permitir precisamente también tener mayor éxito para que quien se apunte o quien levante la mano realmente tenga certeza sobre lo que la empresa está buscando y sepa si está o no interesado. Había por ahí otra vacante que circulaba, ¿no? De la zona de Santa Rita, ¿no? Y que conozcas la zona. Bueno, ¿y por qué tendría que conocer la zona? Entonces, yo sé que esos elementos a veces pueden platicarse en una entrevista y hay muchos colegas que de repente dices, informes en la empresa, pero te ahorras mucho tiempo y el factor tiempo en las empresas pues también es determinante. Entonces, te ahorras tiempo como empresa y al candidato le permites ahorrarse tiempo de estarse postulando vacantes más certeras a sus intereses. Entonces, definir la descripción de las actividades, el alcance, con cierta, obviamente, cierta mesura. No puedes colocar todo de manera tan amplia. Pero sí es importante eso. Tema salarial, digo, básico. Ahorita lo acabamos de ver yo por ahí en un grupo, ¿no? Alguien dice, busco estos son los requisitos. Ajá. ¿Y cuánto pagas? Porque ese es otro elemento de atracción, es básico, eso ya es básico, es como yo siempre lo he dicho, vamos al mercado y tienes la línea de frutas y verduras si tú quieres, ¿no? Y dices, a ver, tengo pues la variedad de las manzanas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una y cuánto cuesta otra y cuál me interesa? Entonces, el salario es básico, la descripción de las funciones, el nombre de los
puestos específicos, ¿no? Yo ayer por ahí veía otro puesto que la verdad ya hasta el nombre se me olvidó, pero dije, ¿qué es eso, no? Digo, igual Bitcam nos va a apoyar en el sentido de que es bueno contextualizar con cierto marketing, ser atrayentes, sí, pero también ser claros y específicos. El nombre rimbombante puede atraer, pero mínimo que abajo diga, ok, esto que digo aquí arriba significa esto. Un auxiliar administrativo, ok, bueno, pues ya, ¿no? Digo, es bonito ser atrayente, pero es interesante ser atrayente, ¿no? Y también otro elemento de la atracción, pues bueno, es el tema pues de la cultura de las empresas. Esto es también determinante, ¿no? Esto reduce en mucho, sobre todo, la rotación de personal, ¿sí? O sea, realmente tenemos que mostrarnos como somos, y si somos una empresa en proceso de desarrollar una cultura favorable, humana, pues está bien, hay que darlo a conocer. Si somos una empresa que tenemos áreas de oportunidad, quizás no lo das a conocer tal cual, pero sí, mostrar lo que tienes y lo que eres, ¿no? El sol no se tapa con un dedo, y las redes sociales hoy en día hablan y hablan permanentemente. La gente interna habla, la gente que está afuera platica con la gente interna y reproduce esa información. Entonces, las empresas tienen que mostrarse tal cual son, porque si no, precisamente cuando alguien entre, pues su tiempo de permanencia va a ser relativamente menor. Entonces, también ese es un tema, ¿no? Que las empresas tienen que trabajar en comunicar, tienen que aprovechar las redes sociales. Las redes sociales ahí están y están hablando. Entonces, si ya hablan, pues ocúpalas a tu favor como empresa y comunica eso que la gente no sabe. No sabe cómo se trabaja aquí. Si aquí trabajas 12 horas, tienes que decirlo, trabajas 12 horas. No tienes que esperar a que la gente entre para que al mes, incluso, o antes, la gente se esté yendo. Aquí son 12 horas, esto es lo que pago. Y mucha gente sí va a ver que tome esos puestos de 12 horas, porque pues dice, 8 horas, si me pagas 12 horas, si trabajo 12 horas, me pagas tanto, yo sé ya si lo trabajo o no. Entonces, la verdad, como decía, es un tema que da para mucho, pero bueno, pues es lo que les puedo aportar y sumar a esta línea de información. Gracias. Ok, de muy de acuerdo, Héctor, realmente cuando las empresas tratan de salir a buscar a su personal, primero tienen que verse a sí mismas, ¿no? Ver qué es lo que van a ofrecer, cómo lo van a ofrecer, cómo van a arropar a esto. Y en los puntos que decías, Vika, hay una parte muy importante, la planeación de los puestos, la planeación del personal. ¿Qué tanto esto llega a influir en que realmente se tenga éxito? Sí, bueno, claro, el tener las actividades específicas, pues te ayuda a elegir al candidato más idóneo para lo que tú estás buscando, ¿no? Y al elegir ese nombre, como comentaba Héctor, pues tiene que ser uno muy cuidadoso, o sea, sí, sí vestirlo a lo mejor para que sea atractivo, porque bueno, también sabemos que ofertas laborales hay muchas, este, pero sí tratar aunque lo vistamos un poco a lo mejor, sí decir la verdad, ¿no? Ser muy honestos, ya que de ello va a depender si los candidatos se quieren postular o no, incluso por el nombre, ¿no? O sea, digo, el salario es importante, pero el nombre te dice mucho, ¿no? Entonces sí, como dice él, sí, ok, lo vestimos en un punto, pero en otro lado sí ponerle exactamente lo que van a hacer, ¿no? Las actividades que deben de cubrir, que como uno como empresa pues busca, ¿no? Y bueno, es importante evitar vacantes engañosas, porque bueno, como decía Héctor, a veces te piden una cosa, por ejemplo, te dicen, necesito, no sé, ¿cómo decirlo? Necesito un mercadólogo, ¿no? Y ya después cuando entras en las actividades son actividades puras de venta, ¿no? Entonces, o Canvaseo o algo así, y dices, a ver, espérame, hay que verificar bien que pues estás buscando algo que no encaja, ¿no? Con lo que, las actividades que quieres que realicen. Entonces, a lo mejor sí te llama el título porque pues dice necesitas un mercadólogo, ¿no? En mi caso. Pero pues cuando entras ya te das cuenta que pues no,
que es para ventas. Entonces dices, bueno, ok, sí, es una parte de, la merca es una parte de las ventas, pero no es todo venta. Entonces, son más las estrategias que vienen detrás de, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con eso, porque, bueno, muy lejos de que dices, bueno, esta vacante, ok, no aplica en mí, pues también te puede llegar mucha información o no te puede llegar mucha información, que te ayuda a ti como empresa pues a encontrar al candidato ideal, ¿no? Claro. Además, bueno, es importante definir la forma de trabajo, más en este tiempo, que, bueno, ahorita ya tanto hay presencial como en línea, o home office. Entonces, también es importante hacer eso, igual los que trabajan en campo, especificar, ¿no? Si no vas a estar solo en oficina. ¿Por qué? Porque uno también como candidato, pues puede decir, ok, ¿y qué pasa en el campo? O sea, ¿me dan viáticos, por ejemplo? O sea, este tipo de información que a lo mejor te puedes ahorrar, como dice Héctor, el tiempo es indispensable en una empresa, entonces te ahorras una entrevista de 1 hora tal vez, por esta información que das de primera mano y que te ayuda a que el candidato pueda decidir si postula o no en tu oferta laboral. Entonces, bueno, eso yo siento que es muy importante, y elegir también en qué porcentaje se va a trabajar. O sea, a lo mejor va a ser home office, pero ¿qué tal que un día a la semana pues tienes que ir a la empresa, ¿no? Eso lo tienes que poner también en tu vacante, porque pues así el candidato ya sabe que una vez a la semana vas a ir a la oficina. Entonces, para que también se pueda organizar, ¿no? Y ya no queda mal ni con el trabajo, y pues él decide si aceptarlo de ese modo. Y bueno, definitivamente definir de mejor manera clara la información. Esto minimiza increíblemente la rotación del personal, que bueno, sabemos que, por ejemplo, las inducciones, la capacitación es un proceso, te lleva tiempo. Entonces, si te puedes ahorrar todo eso, pues es manteniendo los candidatos, bueno, en este momento los trabajadores, si los mantienes, pues lo único que haces es crecer, 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 crecer. Entonces, si tú tienes una rotación de personal, muy, muy rápida, no sé cómo decirle, si maximizas la rotación de personal, pues te lleva muchísimo tiempo en capacitar a las personas, en darles ese proceso de inducción, en que se enrolen bien y el ambiente de trabajo. Entonces, bueno, estos puntos son muy importantes para evitar eso, para evitar tu rotación de personal. Si desde un principio comienzas bien, es más fácil que las personas, que los trabajadores se mantengan en el trabajo que estás ofreciendo. Ok, y por cierto, creo que es muy importante que nos puedan compartir sus experiencias. Aquí en el mismo chat nos pueden decir, aquí les estamos lanzando unas preguntas, ¿qué es lo que más te atrae cuando ves una vacante a la que te quieres postular? Porque es bien importante, y lo decía Héctor y lo decía Vika, de repente se lanza información, pero no se especifica de qué manera puedo yo ver simplemente un texto o puedo ver una imagen que haga que yo lo vea, ¿no? Que se vuelva atractiva. ¿Cómo realmente vestimos a nuestra empresa para lograr tener un impacto y atraer a las personas? Es cierto, en nuestro trabajo como reclutadores de repente nos llegan muchísimas solicitudes y tenemos que ir descartando. ¿Por qué? Porque también tratamos de buscar a un perfil que se apegue a lo que buscamos y a lo que necesitamos. Por eso es bien importante que ese primer contacto sea muy eficiente y eficaz para que tú puedas tener como candidato una oportunidad dentro de las empresas a las que te estás postulando. Alexis, en este punto, la parte de la búsqueda, de la investigación externa, ¿qué nos podrías tú comentar al respecto? Bueno, en esta parte nosotros hacemos nuestro trabajo ya de manera conjunta con otros compañeros, pero también está la parte del candidato. El candidato sabe que se va a postular a cierta vacante de cierta empresa, de cierto lugar, y él también tiene las herramientas para investigar más sobre esta empresa.
puede que la información la encuentre, por ejemplo, los valores, las políticas de la organización. Entonces debe de haber un cierto grado de identificación con la empresa y con estos valores para que él se sienta pues un poco identificado y sepa que va a entrar y sus valores están de acuerdo con los valores que él tiene como persona. Entonces sabe que puede haber un cierto grado de empatía al entrar a trabajar en esa empresa. Bueno, también sabemos que hay cierto grado de desempleo, pero empleo hay. Nosotros recibimos solicitudes, pero sabemos que no siempre va a ser para todos, ¿no? Podemos recibir una solicitud una vacante de vendedor demostrador, pero puede que allá afuera haya alguien que sea veterinario. Entonces, nosotros recibir una vacante de veterinario es como que un poco más difícil, no hay tanta solicitud, entonces debemos estar conscientes de que eso pues ya está como que un poco fuera de nuestras manos, pero sí estar al pendiente de esos puntos. Entonces, la poca oferta de empleo, pues es un trabajo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Ok, gracias Alexis. De hecho, aquí algo que acabas de mencionar se vuelve muy importante. Cuando una empresa lanza una convocatoria y pedimos que la gente se identifique con nosotros como la empresa, si yo busco el nombre de esa empresa, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar realmente sus políticas, sus valores, qué comentarios me voy a encontrar en redes sociales. Todo eso tiene que ver mucho con la manera de cómo atraigo o cómo espanto inclusive a algunos candidatos. De alguna manera el poder hacer ese match entre lo que yo ofrezco y la imagen que doy contra lo que el trabajador busca o el solicitante busca en esto. Y aquí, metiéndonos en este tema de marketing, Vika, hay un tema, una frase, un concepto que se llama inbound marketing. ¿De qué se trata esto? Sí, así es. Bueno, como comentas, la filosofía institucional, pues aquí tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, no sé, si yo soy vegana, no voy a entrar a trabajar en un rastro, ¿verdad? Porque pues sería completamente radicalmente diferente a lo que yo sigo. Entonces, o sea, este punto es también muy importante porque sí, cuando uno entra, buscas a la empresa y bueno, encuentras lo que es en realidad, ¿no? Este es un buen paso para los candidatos también, para que pues investiguen antes de postularse, para que puedan ellos pues tener más calidad, ¿no? En sus búsquedas, en lo que ellos quieren. Y bueno, el inbound marketing es una técnica innovadora que ahorita, bueno, en el proceso de reclutamiento se le identifica como inbound recruiting. Bueno, aquí se utilizan las estrategias de marketing digital para implicar a grupos específicos de prospectos, ya sea activos o inactivos. En este punto analizamos los medios que se van a utilizar para las vacantes que vamos a dar. ¿Cómo vamos a ofertar la vacante? Ahorita, como comentaba Héctor al principio, se está utilizando muchísimo las redes sociales, en especial Facebook, donde hay páginas de reclutamiento, hay bolsas de trabajo, incluso como un sitio web, hay bolsas de trabajo, hay incluso grupos de WhatsApp donde puedes entrar y te das cuenta que hay vacantes allá, muchísimas vacantes, y no solo vacantes, candidatos, ¿no? Entonces hay que ver de qué modo vamos nosotros a ofertar esta vacante. Porque, por ejemplo, si voy a buscar una secretaria, por decirlo así, y hay una página de secretarias, me va a costar muchísimo más trabajo encontrar a una secretaria aparte. O sea, por ejemplo, si lo pongo en CompuTrabajo, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo una página donde yo sé que ahí están todas las secretarias, pues es muchísimo más fácil que yo lo ponga ahí, ¿no? Esto me va a dar muchísimo más apertura a que verdaderamente secretarias
se postulen a esta vacante, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos Empleos CI, que es una herramienta muy... Yo he visto, por ejemplo, en los en vivo que realizan, cómo es una primera parte, un primer contacto en lo de la entrevista, por ejemplo. Hay muchas preguntas importantes que se contestan en estos en vivo que se han realizado y yo creo que ayuda muchísimo a que los candidatos puedan tener ese conocimiento desde antes y puedan saber si quieren aplicar o no a la empresa. Bueno, tuvimos por ejemplo, hace poco que estuve viendo alguno de sus en vivos, pues, o sea, es yo lo sentí muy innovador el ver cómo la empresa oferta su vacante en Empleo CI, ¿no? Porque te da una visión un poquito más profunda de lo que es la empresa a donde tú quieres postularte, ¿no? Entonces, eso te ayuda a decidir y a ser más puntual tú como candidato y a final de cuentas como empresa, o sea, la empresa, pues te ahorra muchísimo tiempo y pues es más calidad en la persona que llega a querer cubrir tu vacante. Ok, de hecho, para como estamos trabajando ahorita, si ustedes se pueden dar cuenta, cada quien tenemos un escenario diferente. Cuando ahora tenemos que hacer entrevistas, ya estamos pasando a la entrevista virtual, a la entrevista que es a través de un medio digital, ya sea a través de cualquiera de las plataformas que se puedan manejar, ¿no? Me gustaría, Héctor, desde el punto de vista de nosotros que hacemos esta parte de entrevista, ¿cómo vivimos o cómo preparamos nosotros una entrevista virtual? ¿Qué es lo que observamos para que la gente que nos está viendo sepa qué es lo que vamos a observar en ellos? ¿Qué es lo que le pedimos a ellos que preparen? Y por otro lado, del lado de las empresas, nuestras sugerencias y nuestra experiencia de cómo hemos encontrado o detectado talento a través de estos medios digitales. Claro, pues bueno, ya es algo que quizás ya venía quizás trabajándose, pero en una mínima proporción por parte de las empresas. Y bueno, sabemos que esta nueva normalidad pues ha detonado muchísimas habilidades, muchísimas herramientas, sobre todo digitales, y bueno, el tema de las entrevistas virtuales o videollamadas pues bueno, no se ha quedado atrás y definitivamente ha sido un detonante. En ese sentido, pues bueno, esta herramienta, sobre todo para las empresas, porque al final el candidato es el que se adapta o debiera adaptarse. Y desde ahí ya también cuenta como un filtro. Efectivamente, para los candidatos deben considerarlo así en el sentido de que muchas personas muchas personas quizás llegan a manifestar el desconocimiento de, pero caemos en algo básico, el tema de la actitud. La actitud va a ser determinante en un proceso de selección de aquel candidato que diga, no sé, pero lo investigo, ¿sí? Entonces, para el tema de las videollamadas, también es esto un tema de un filtro. Digo, hago el paréntesis para ayer platicábamos igual en un grupo, un proceso, ¿no? Un proceso de que se le pide al candidato de que pues lleve su currículum impreso. Puede el candidato manifestar, híjole, en estos momentos no tengo uno y se me complica. Pero si desde ahí como candidato no tienes esa apertura, no tienes la actitud para atender los requerimientos de una empresa que dice, te voy a entrevistar, pero necesito que traigas tu currículum y como candidato se te complica resolver algo que relativamente es mínimo, entonces, ¿qué va a suceder si más adelante o ya en el proceso de elaborar se te pida, ¿sí? Se te pida que atiendas alguna responsabilidad, que atiendas algo, se te asigna y entonces empieces a ver las problemáticas y más allá de las soluciones. Entonces el tema de la videollamada también es algo que puede tomarse como un filtro. El WhatsApp sabemos que es una red social o una red de comunicación que ha crecido de manera exponencial y efectivamente habrá personas que quizás no tengan un smartphone, un teléfono inteligente que soporte esa aplicación, pero el problema
no es no tenerlo. El problema viene cuando dice no lo tengo y no lo resuelvo. Entonces, en el tema de las videollamadas o entrevistas virtuales, sí, desde ahí empezamos en ese tema de lo básico. Y que alguien diga, tú dime, como dicen, tú dime rana y yo salto, ¿no? Dice, si usted me da una entrevista y me dice que por la pandemia no me puede atender, pero por videollamada sí, pues adelante. Entonces, desde ahí nosotros estamos evaluando ese tema de la actitud de alguien que resuelve un problema que para algunos puede ser básico, para otros, híjole, no le sé, bueno, pero no le sé, pero le busco, ¿no? Entonces, desde ahí el tema de las videollamadas o videoentrevistas, se da el caso de hacer esos filtros. Y en otro sentido, bueno, pues también la disponibilidad, el tema de que, bueno, pues la imagen de la persona, el candidato que se para frente a la cámara, frente al celular, para atender la videollamada, que es ya una entrevista virtual, efectivamente es una entrevista virtual, porque es a distancia, porque es por medios digitales. Entonces también la manera en que la persona lo atiende en ese contexto es un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo en esta nueva normalidad, incluso los reclutadores, digo, hay que decirlo, nuestros colegas, hay muchos colegas que todavía se rehúsan a ponerlo en práctica. Y que bueno, si las empresas todavía se permiten la accesibilidad presencial con las medidas sanitarias, pues está muy bien, pero la realidad es que nos ahorramos relativamente tiempo, y volvemos a la palabra tiempo, nos ahorramos a través de una entrevista virtual. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una entrevista a las 11 y le estamos determinando 30-35 minutos. Y a lo mejor dices, el que sigue. Y cuando es presencial, pues en lo que lo saludas, vas a la recepción por él, lo traes o esperas a que llegue, que suba, llegue a tu oficina, tome asiento. O sea, esos son tiempos, ¿no? Y a lo mejor una entrevista de 30-35 minutos se convierte fácilmente en una hora. Entonces, agendas entrevistas virtuales, ¿sí? 3, 4, 5 por la mañana y ya tienes tus tiempos muy marcados, ¿no? De 11 a 11:35 me tomo 5 minutos para anotaciones y el que sigue de 11:40, échale los otros 35 minutos y vaya, estamos optimizando tiempos, pero insisto, es un proceso de aprendizaje que los mismos colegas reclutadores todavía lamentable y penosamente se siguen rehusando a echarlo a andar. Entonces, es un proceso de aprendizaje que también para los candidatos, como decía, ¿no? Pero también es una cuestión de actitud para aprenderlo y aplicarse en ello, en esto de las entrevistas virtuales. Okay. Alexis, en este tema de las entrevistas virtuales, tú estás involucrándote de alguna manera poco, pero tú que eres estás joven, que eres de una nueva generación, ¿qué tanto complicado, qué tan fácil está siendo hacer entrevistas por videollamada? Bueno, creo que para mí o para nuestra generación, pues es una manera más fácil, más rápida, nos ahorra ciertos tiempos, podemos abarcar más entrevistas, pero sí, en mi caso he estado involucrándome poco a poco, no de manera directa aplicando una entrevista, sino escuchando. Y como comentaba el licenciado Héctor, pues sí es importante detectar ciertos aspectos. En las pocas ocasiones que he visto que el candidato no le dan cierta seriedad, ¿no? Al ser una entrevista y pensar que es una por videollamada, no están vestidos correctamente o no están en el lugar pues un poco más silencioso, un poco serio. Entonces, como que nosotros sí tenemos la facilidad de manejar estas herramientas, pero también está por la parte de los candidatos que no le dan esta seriedad por parte de las entrevistas, porque como tal ya es una entrevista de trabajo, no de la manera presencial como lo venimos trabajando, pero sí es como tal cuenta una entrevista así seria y pues muy, muy importante para el proceso.
pues pueden ser seleccionados o no. Ok. Vika, en tu caso, ¿has participado en entrevistas virtuales y cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, yo tuve mi primera entrevista virtual hace unos 3 años, me parece. Todavía pues obviamente esto de la pandemia no estaba, también era nuevo para mí. Hasta dije, ¿qué tal y me quieren secuestrar? No sé, ya sabe lo que uno piensa, ¿no? Pero no, la verdad es que a mí me gustó, en mi caso, mi entrevista fue, bueno, yo vivo aquí en Veracruz, mi entrevista fue para Puebla, entonces, bueno, me ahorró tanto tiempo como dinero, ¿no? O sea, porque como candidato, pues obviamente estaba yo buscando trabajo, no tenía un trabajo, no tenía un ingreso, entonces, la llamada, la videollamada, pues para mí fue perfecta, ¿no? Porque me ahorró todo eso, ¿no? Ir a Puebla, gastar en el boleto de ida y de regreso y aparte pues a lo mejor y no iba a ir y regresar el mismo día, me iba a tener que quedar en algún hotel, entonces todos esos gastos completamente se minimizaron. Lo hicimos por una aplicación, me parece que fue por Zoom, me parece, este, por alguna aplicación así, ahorita pues ya se hacen más por WhatsApp, por ejemplo, la que tuve con ustedes, Ujú. me parece que fue por medio de WhatsApp. Entonces, yo creo que es más, tiene mucho que ver con que tú le des la seriedad, o sea, como una entrevista normal, ¿no? O sea, que te des cuenta que de verdad estás yendo a una entrevista. Y bueno, pasando a ya el tema de reclutamiento virtual en el aspecto de las empresas, pues sí me atrevería a invitar a todos los reclutadores a que intentaran este tipo de reclutamiento, ¿no? Que es la verdad muy barato en todos los aspectos, en el aspecto de tiempo y en el aspecto de dinero. Este, y pues bueno, todo esto tiene un nombre, ¿no? Ya saben que nosotros a lo mejor lo conocemos del día a día, pero este modo de buscar a los candidatos, de, de contactarnos con ellos, se llama social recruiting. Ahí es un datito para que, como cultura general, para que ahí lo tengan, y luego tal vez puedan informarse un poquito más de ello. Es cuando usas cualquiera de estas herramientas de comunicación para tener contacto con los candidatos. Ya sea por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de, no sé, Zoom, Google Meet, LinkedIn, todas estas aplicaciones que se utilizan, ese es el nombre específico que se le da, ¿no? Y bueno, es importante también destacar que uno como reclutador, así como los candidatos, pues antes de realizar este tipo de llamadas, pues sí deben de informarse un poquito, ¿no? Este, deben de investigar un poco acerca de cómo usarlo, hacer pruebas, de modo de que cuando llegue la hora de tu entrevista, pues tú ya sepas más o menos manejarlo, o que alguien te asista, para que bueno, puedas incluso ser más específicos, ser más, ahorrarte a lo mejor un tiempo, al tú estar en la entrevista, ¿no? Porque si, por ejemplo, la entrevista es a las 12, por decir, y a las 12 quieres empezar a investigar cómo, qué le tienes que picar, qué no, cómo encender el micrófono, cómo apagar o prender la cámara, pues sí va a ser un poco, incluso la entrevista se ve dañada, ¿no? Por este tipo de situaciones. Pero si tú anteriormente o previo a tu entrevista investigas un poquito, haces algunas pruebas con algún conocido, o que te expliquen, o incluso le pides a alguien que en este momento esté asistiéndote, a tu lado, pues, mm, yo creo que es mucho mejor, no se ve dañada en la entrevista y te puedes mostrar tal cual eres, en los dos aspectos, como reclutador y como candidato. Muy bien, Vika. Ahora, el tema de hoy es cómo detectar y atraer al mejor candidato para la empresa. Les hemos dado a lo largo de estos minutos una serie de pasos, una serie de terminología en donde podemos ir investigando. Obviamente aquí en CC Asociados es algo que hemos venido aplicando, que nos ha dado resultado.
Nosotros tenemos clientes en otras partes del país y sus candidatos vienen también de otras partes del país, lo cual esto nos ha facilitado muchísimo esa interacción con ellos. Es cierto, tenemos que trabajar un poco más para que tanto la empresa podamos apoyarlo en cómo mostrarse de una manera mejor, como bien lo maneja Vika, desde la parte mercadológica, de cómo se muestra sus valores, sus políticas, como lo decía Alexis, hasta la parte también de decirle al candidato, prepárate, tómalo en serio. Es algo que la nueva normalidad y la manera en cómo vamos a facilitar todos los procesos. Si tú dices, es que aquí en Veracruz no hay trabajo, en otras partes de México sí lo hay. Y la manera para poder acceder a ellos va a ser esta. Esta va a ser la manera más fácil para hacerlo. Ahora, Héctor, como conclusión, ¿tú qué pondrías sobre la mesa para detectar y atraer al mejor candidato para la empresa? Tú como parte ya de muchos años de reclutador, ¿qué es lo que hoy día has aprendido, has visto, te ha funcionado para poderle dar a nuestros clientes los mejores candidatos? Pues así como tener algún elemento, pues a lo mejor práctico y casi mágico, quizás no del todo, pero lo que realmente vale la pena, pues sabemos que muchas veces requiere de o un esfuerzo o un amplio trabajo. Y como lo decía en algún momento, esto va incluso desde lo que es la imagen de la empresa, pero no la imagen vestida. Incluso me venía hace un momento que estábamos desarrollando la charla, que hay que vestir la vacante, hay que vestir la empresa, pero no disfrazarla. Ahorita que se viene ya en algún poco tiempo Halloween, ¿no? No hay que disfrazar, no se trata de eso, como decía Vika, no hay que ser engañosos. Ahorita casi tengo por decirlo, pero si no, aunque no se los diga, lo van a adivinar, ¿no? Hay por ahí, hay ofertas de trabajo que incluso a colegas los están atrayendo como jefes o gerentes de recursos humanos y dicen, es que me van a poner a vender ollas de las caras. Ya las conocemos, ya lo sabemos, ya eso ya se sabe. Entonces, caramba, no busques disfrazar tus vacantes ni tu empresa, solamente vístela, revístela, dale su manita de gato, pero estamos hablando de que es un proceso del tema incluso cultural interno. Hay que trabajar, digo, a la gente, a los equipos ya los tenemos, vamos a hacerlos mejores y eso vamos a venderlo hacia afuera. Lo sabemos también que no se trata de dinero todo el tiempo. La mayoría de la gente queremos trabajar en un ambiente de trabajo tranquilo. Ya si no quieres a lo mejor tan divertido como Google y otras muchas empresas que han adoptado esa misma cultura, pero con que sea un ambiente tranquilo, ¿no? Agradable, con eso mucha gente se va a conformar. Entonces, ya tienes a los equipos, ya tienes a la gente, pues trabaja, claro, desde tu parte directiva, de tus líderes, trabaja en hacer un mejor lugar de trabajo. Y eso, comunícalo, y eso coméntalo, que tu misma gente lo platique, abre tu fanpage, ¿sí? Digo, hazlo, abre tu fanpage y constantemente trata de platicar con tu gente, que ellos vayan dando el mismo testimonio de lo que hacia adentro ellos están experimentando. Y eso va a ser más atrayente y va a ser, como decías tú, efectivo, eficaz cuando lances una vacante, pero también, como lo decía al principio, no es algo que lo pongas hoy y la próxima semana esté dando resultados, pero si no empiezan desde ahora, seguirán pasando los meses, seguirán pasando los años y seguirán teniendo esa reputación o buena o mala que hasta hoy, como le decía el ejemplo de las ollas caras, que es un negocio, yo lo digo, ese es un negocio que ahí está y que funciona y que vende y que crece, pero lo han estado vendiendo mal, ¿no? Hay que decirlo, este es un negocio, el proceso para que una persona que se incorpore como reclutador y se vaya haciendo a cargo de actividades, de pagos, de incidencias, etcétera, requiere del involucramiento en el negocio, desde ver cómo se vende el canvaseo para que, o se haga el canvaseo que es la venta, para que venga y el sensibilizado haga la atracción de esos vendedores. Bueno, pues hay que decirlo, no te voy a poner de vendedor, solo quiero que te sensibilices del proceso,
Pero eso, pues a las empresas, a esta y a otras muchas, porque son muchas, la verdad, les da miedo. Entonces, pues bueno, creo que no hay mayor provecho que tener la confianza en el negocio que tienen o que tienen, bueno, iba a decir que tienes o que la empresa tiene, y digo, vestirlo, ¿no? Vestirlo, transformarlo, embellecerlo, insisto, de manera cultural, de manera transformacional, y darlo a conocer. Digo, eso no es fácil, pero si no empiezan hoy, pues otros les están ganando, porque otros, ese es otro tema, otros ya lo están haciendo, otros muchos lo están haciendo, y ahí está la competencia por el talento, ahí está, ahí se va dando, y ahí se ve quiénes están ganando terreno, ¿no? Y bueno, pues esto es una competencia, así como los candidatos también compiten por las vacantes, pues las empresas también competimos. Si no lo quieren ver así, pues bueno, ya estamos perdiendo terreno, puntos o terreno desde ahí. Claro, muy de acuerdo. Pues bueno, este es el tema de hoy, cómo detectar y atraer al mejor candidato para tu empresa. En Ciencia Social nos dedicamos a liberar el potencial de las personas y de las empresas. Y una de las formas en cómo lo hacemos es a través de procesos de reclutamiento y selección de personal que puedan ser útiles. Tratamos de hacer una liga entre lo que busca la empresa en relación a un sentido positivo y propositivo, como lo acaba de mencionar Héctor, como con la parte del trabajador, del colaborador, del que se está postulando, tratando de identificar cuáles son sus potenciales y de esta manera poder empatarlos y hacer una oferta que resulte productiva para todos. Al final de cuentas, el ganar es algo que nos lleva a seguir subsistiendo en esta nueva normalidad, en estos tiempos de crisis. No hay crisis que soporte una buena actitud y una buena disposición de las personas y de las empresas. Les agradezco mucho a todas las personas que nos estuvieron viendo y a los que nos verán porque se queda grabado este video en vivo. Recuerden que aquí en CC Asociados estamos para servirles. Muchas gracias, Ludvika. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Alexis. Nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 11 de la mañana con un nuevo tema. Cada miércoles estaremos tratando de darte un poco de experiencia de lo que nosotros hemos vivido, en el caso de Héctor y yo, por más de 20 años, en el caso de Vika y en el caso de Alexis y en el caso de otras personas que están colaborando con nosotros, esa empate entre lo que son las generaciones nos están dando mucho aprendizaje. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Que tengan un excelente día.